Hola, hola, buenas tardes. Según había empezado a transmitir, pero me di cuenta que no. Entonces volvimos a hacer la transmisión. Bueno, pues sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre los derechos humanos. Actualmente, pues usted sabe bien toda la situación que ha acontecido. Anteriormente, en semanas pasadas, habíamos hecho programas acerca de Proyecta TV, un espacio pues dedicado a transmitir nuestra realidad de manera real, ¿verdad? Nuestro entorno social. Y bueno, como parte también de esas actividades que como organización hemos venido realizando, pues en esta ocasión quisimos un equipo de personas que son los que colaboran con un servidor, un equipo de gente que son los que nos ayudan. Quisimos escoger un tema que creemos que es de suma importancia para usted que nos ve y que nos verá en los próximos minutos. Y bueno, como usted ya lo vio en la descripción del en vivo, vamos a hablar acerca de los derechos humanos en Veracruz y sobre todo qué son los derechos humanos. Creo que actualmente la situación que estamos viviendo es una situación en donde los cuerpos de gobierno sí hablan de derechos humanos, sí hablan acerca de todo lo que se tiene que respetar, pero a veces, no obstante a ello, nosotros como ciudadanos no sabemos qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos, cómo se comen prácticamente. Y bueno, sin más preámbulo, pues queremos darles, o en lo personal quiero darles una plática acerca de qué son los derechos humanos. Le invito a que comparta un poquito la transmisión, comparta ahí con la persona que tiene a un lado, para que bueno, nos quede un poquito más claro acerca de los derechos humanos. El chat está en vivo, usted puede comentar, también puede hacer una aportación en el en vivo y bueno, se trata de que todos aprendamos un poquito más. Y vamos a abordar un poquito el tema de qué son los derechos humanos. Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace referencia que los derechos humanos son un conjunto de preceptos que son o que están sustentadas directamente con la dignidad humana. Es decir, es un precepto de principios, es un cúmulo de principios que vienen ligados estrictamente con la dignidad humana. Por ahí desde la escuela, desde la primaria, nos enseñan, si no mal recuerdo, que todos nosotros nacemos con derechos y obligaciones. Uno de los derechos humanos que marca nuestra constitución política es que todos nacemos libres e iguales, libres en derechos y libres en obligaciones. Pero bueno, los derechos humanos no solamente quedan en saber cuáles son mis derechos como ser humano, cuáles son mis derechos por el simple hecho de ser un miembro de la sociedad, sino realmente saber cuáles son y para qué sirven los derechos humanos. Este conjunto de preceptos o de prerrogativas realmente están establecidos dentro de un orden jurídico, y como máximo ejemplo de un orden jurídico es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la Constitución Política, en los primeros artículos, para ser un poco específico, vienen una serie de descripciones acerca de cuáles son nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos por ser mexicanos? ¿Cuáles son nuestros derechos también por ser humanos? Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos. Quiere decir que no hay excepción, que no tiene que ver con tu religión, con tu color de piel, con tu raza, con tu origen étnico, con tu lengua, con tu sexo, con tu lugar de residencia. Realmente no tiene nada que ver ni están sujetos a que se te hagan valer por uno de estos supuestos. Al contrario, los derechos son para todos en igual proporción. Los derechos humanos son universales, cabe mencionar, y bueno, a menudo los vemos que están plasmados en la Constitución, en los tratados internacionales, así también como algunas otras leyes, ¿verdad? Sin embargo, una cosa es lo que vemos en la ley y otra cosa es lo que vemos en la práctica, en la praxis del diario vivir. Es decir, nosotros sabemos que la Constitución dice que todos los seres humanos somos libres e iguales ante la ley. Nosotros sabemos, o usted que nos ve también sabe, que la Constitución Política de los Estados Unidos dice que nadie puede ser molestado en sus bienes, sus propiedades
o cosas. Ahora bien, la pregunta que surge aquí, o la pregunta que en lo personal vemos como problemática, ¿realmente son respetados nuestros derechos humanos en la actualidad? ¿Realmente son respetadas nuestras garantías individuales? ¿O tal pareciera que solamente lo vemos en un marco fáctico, en una ley, en un tratado internacional o en un reglamento? Digo, porque suena bonito que la Constitución diga que nadie puede ser molestado en sus propiedades, bienes o cosas. Suena bonito que la ley o que la Constitución política diga que nadie puede ser juzgado sino bajo previo juicio y por medio de un juez competente cuando en algún momento se habla de un delito. Suena bonito esa parte. Sin embargo, en la práctica, ¿cómo es que usted vive sus derechos humanos? ¿Cómo es que a usted se le respetan sus derechos humanos? Y bueno, de ahí que nace que los derechos humanos a veces son vulnerados consciente o inconscientemente. Actualmente vemos en nuestro estado de Veracruz que los derechos humanos son vulnerados. Vemos que al ciudadano X, a la ciudadana X, les son vulnerados sus derechos. Nuevamente la pregunta, ¿son vulnerados consciente o inconscientemente? La respuesta es ambas. A veces el servidor público, por carecer del conocimiento de la ley, vulnera los derechos humanos. Pero muchas veces, aún conociendo de los derechos a los que tenemos acceso como ciudadano, el servidor público es vulnerado. Los derechos humanos, cabe mencionar que son inalienables, son en proporciones iguales, es decir, universales, no son divisibles o son indivisibles, mejor dicho. Es decir, que no te pueden hacer valer un derecho y otro no, un derecho y otro no. Es decir, todos los derechos van ligados uno del otro, puesto que sabemos que el respeto a estos derechos humanos por parte de las autoridades hablan de o dependen de un correcto desarrollo en nuestra sociedad, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar un poquito de los ejes rectores de los derechos humanos. Es decir, cuáles son los ejes rectores o cuáles son las características específicas que tienen los derechos humanos. Y bueno, aquí cabe mencionar que el Consejo de Derechos Humanos hace suyo los principios rectores sobre los mismos. Es decir, estos ejes son los que el gobierno, a cualquier instancia, sea local, estatal o federal, tiene que ver por velar o por salvaguardar esto. Es decir, tiene que proteger los derechos humanos, tiene que respetar los derechos humanos y al mismo tiempo tiene que remediar los derechos humanos. A veces pensamos como ciudadanos que el gobierno o que el órgano de gobierno tiene solamente que proteger nuestros derechos humanos y que es su obligación proteger nuestros derechos humanos. No solamente es su obligación, tiene que respetar los derechos humanos que amparan a cada ser humano, valga la expresión. Y bueno, en los casos en los que se han vulnerado, se ha violentado un derecho humano, el órgano de gobierno tiene la obligación también de remediar la falta, tiene la obligación de remediar también la circunstancia a la cual se ha llegado a haber un error. Paso de esta breve explicación, espero que me esté dando de entender acerca de un poquito de lo que son los derechos humanos. Paso a lo que son realmente las obligaciones del Estado mexicano de proteger, respetar y remediar los derechos humanos. Cabe mencionar que los derechos humanos, los entes o las personas obligadas a ser garantes de estos principios de los derechos humanos son los servidores públicos. ¿Por qué? Porque solamente abarca la violación de derechos humanos el acto u omisión hecho por un servidor público en contra de un ciudadano. De un ciudadano, pues valga la expresión o la redundancia, de un ciudadano común. Es decir, no hay violación de derechos humanos si es entre dos particulares. Ahí quizá hay una responsabilidad civil, quizá hay por ahí una responsabilidad, ¿por qué no llamarlo en el caso extremo una responsabilidad penal? Pero si hablamos de violación de derechos humanos, la violación de derechos humanos se da
de un servidor público sobre o hacia un ciudadano. Es decir, no respetar o no hacer valer los ejes rectores de los derechos humanos. Y bueno, vamos a pasar, o voy a pasar al siguiente punto. Vamos a hablar de los derechos humanos en Veracruz. Lamentablemente, actualmente en el estado de Veracruz estamos viviendo una crisis social, una crisis, me atrevo a decir, gubernamental, en donde vemos que ya los derechos humanos ya no son respetados, ya ni siquiera son llevados en la conciencia del actuar del servidor público para protegerlos, para respetarlos y en su caso excepcional pues para subsanarlos o para remediarlos. Actualmente yo veo, se seca la garganta, actualmente yo veo que el servidor público ya no respeta los derechos humanos. No generalizo, hay muchos servidores, mis respetos para aquellos, muchos amigos por cierto, que sí son personas muy humanas, pero bueno, ¿cuál es la consecuencia de no respetar nuestros derechos humanos? ¿Cuál es la consecuencia de no levantar la voz para que se respeten nuestros derechos humanos? La primera consecuencia, desde mi percepción, claro está, usted puede diferir, que se está quebrantando el núcleo social. En el momento en que son violentados nuestros derechos humanos, yo creo que carecemos de un sano desarrollo social. ¿Por qué? Porque desde el momento en que no te respetan tus derechos por ser humano, estamos perdiendo la base de todo nuestro existir, de toda nuestra existencia. El derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión. El día de ayer, pues cabe mencionar que lamento una noticia que veo en las redes sociales, un buen amigo que está haciendo noticia, creo que fue inclusive noticia a nivel nacional, fue asesinado de manera pues injustificada al parecer. Y bueno, vamos a hablar de ese caso, o estoy hablando de ese caso en específico, ¿por qué? Porque vamos a hablar en el tema de los derechos humanos, el derecho a la vida. En ese momento se cuarteó o se estancó el derecho fundamental amparado por la Constitución, que es el derecho a la vida. Y bueno, de ese derecho emanan todos los demás derechos. Pero cuando uno limita el desarrollo y el goce de los derechos humanos, realmente se está perdiendo en la esencia de la sociedad, que es el sano desarrollo. Creo yo que como ciudadanos debemos de hacer valer nuestros derechos humanos. Si el órgano de gobierno no nos quiere hacer valer nuestros derechos, nosotros somos los encargados de hacer valer nuestros derechos. ¿Cómo? Mediante el derecho de petición, mediante levantando la voz, mediante interponiendo una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero no solo eso, sino también debemos de informarnos, de conocer cuáles son los procedimientos para hacer valer nuestros derechos humanos. El derecho humano a la libertad de expresión, el derecho humano a un sano desarrollo para los niños, a una vida libre de violencia para las mujeres, a un derecho a la educación, a un derecho al acceso digno, a una vivienda, y así un cúmulo de derechos que vienen amparados por la Constitución. Sin embargo, hoy, en el actual vivir, vemos que poco servidor público es el que lo respeta o lo trata de respetar. Y también nosotros como ciudadanos no entendemos que está en nosotros levantar la voz, está en nosotros educarnos en temas de derechos humanos para que, bueno, nuestro diario vivir también se vaya corrigiendo, nuestro diario vivir también se vaya evolucionando en beneficio de respetar los derechos humanos de un tercero y también de que a nosotros se nos respete. Los derechos humanos en Veracruz. En la Comisión de Derechos Humanos tiene competencia en todo el estado de Veracruz para conocer y tramitar peticiones acerca o por presuntas violaciones a los derechos humanos, en este caso de los servidores públicos u autoridades estatales o municipales sobre un ciudadano. Es decir, si a usted le ha violado un derecho fundamental, un derecho humano que ampara la Constitución, los tratados internacionales, las leyes que rigen nuestro Estado, nuestro territorio nacional, bueno,
Usted, yo le invito a que no se quede callado, a que también vaya a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay varios lugares que son enlaces, oficinas de enlaces de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, e interponga su queja. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a X entidad de gobierno, sea municipal, estatal o federal, y el servidor público no respeta nuestros derechos humanos, no nos da acceso a la justicia pronta y expedita como dice la ley, quizá no nos atiende como debería, muchas veces piensan que nos están haciendo un favor, y bueno, uno se queda sin decir nada, pero tristemente no hay un avance social. ¿Por qué? Porque no hay quien le ponga el dedo en el renglón para cuidar el actuar de los derechos del servidor público. Yo le invito a que usted se informe, también se forme en el tema de derechos humanos un poco, para que usted sepa dónde acudir cuando se estén violentando los derechos humanos. Dicho sea de paso, la organización Proyecta de tu Mano, durante el tiempo que hemos venido trabajando, hemos tratado de dar cursos de derechos humanos. Disculpen, dichos también sea de paso, el poco tiempo que voy a tener para platicar del tema. Ya en su momento, si usted desea, vamos a abrir cursos presenciales o talleres presenciales para poder hablar de temas muy específicos, del actuar de los policías, del actuar de los servidores públicos, del actuar de todas las personas que trabajan como servidores públicos, pero también tiempo para saber cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos, de respetar a las autoridades, de hacer valer nuestros derechos con orden, de hacer valer nuestras garantías, pero con un proceso como se debe. La Comisión Estatal de Derechos Humanos pues es competente para conocer de todos los actos u omisiones realizados por los servidores públicos que hayan vulnerado pues nuestros derechos humanos, ¿verdad? Sigo con este punto. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, de proteger y de realizar acciones en beneficio para los derechos humanos. Sin embargo, la obligación de respetarlo significa que los estados deben abstenerse también de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos, de realizar, la obligación de proteger los derechos humanos por parte de los estados no es un tema que esté en tela de juicio, o de que el Estado nos los respete cuando él quiera y cuando no, o a ti sí, a ti no, porque eres morenito, porque eres güero, porque eres alto, porque eres bajito. Realmente no. Realmente el Estado mexicano está en la obligación de manera constante e ininterrumpida de hacer valer y de respetar en todo su actuar de cualquier servidor público nuestros derechos humanos. Y bueno, quiero compartirles también el tema de los principios básicos de los derechos humanos. Uno de los principios es la universalidad. Hace rato lo mencioné un poco. Dice el principio de la universalidad que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. Hay un tema específico, derecho a la igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque vemos que a veces nos acercamos con los servidores públicos y a veces vemos ciertas preferencias hacia cierto grupo social, hacia ciertas personas con ciertas características, inclusive físicas. Y bueno, la universalidad de los derechos humanos precisamente determina que no podemos hacer distinción como servidores públicos acerca de las atenciones que les brinda o nos brindan ellos a nosotros. No obstante, para lograrle la igualdad real se debe atender a las circunstancias o a las necesidades específicas de las personas. A veces no logramos entender esa parte, ¿verdad? En la igualdad de condiciones está la igualdad de derechos. Es decir, las personas con capacidades diferentes. El Estado mexicano debe de poner más atención en aquellas personas. Debe poner más atención en aquellas personas que tienen una capacidad o una limitación motriz. Ejemplo, el acceso a algunos recintos de gobierno debe contar, deben contar forzosamente con la rampa para las personas con silla de ruedas. Porque cuando un lugar tiene rampa,
el Estado mexicano nivela el acceso al derecho a la igualdad, es decir, el derecho al acceso a esos recintos. Es un tema un poco amplio, que en su momento, si usted me lo permite y a usted le llama la atención seguirse formando en derechos humanos, con todo gusto Proyecta de tu Mano va a seguir haciendo este tipo de cápsulas, este tipo de charlas en beneficio de usted y para que usted siga aprendiendo. El principio de la interdependencia de los derechos humanos consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados uno del otro. Hace rato lo dije, el Estado mexicano no puede hacer valer unos derechos sí, unos no. Te respeto el derecho a la libertad de expresión, pero no te respeto el derecho a la justicia pronta y expedita. Te respeto el derecho a la libre manifestación de ideas, pero no te respeto el derecho a la libertad de culto. No podemos permitir que el Estado mexicano, sea el Estado de Veracruz o cualquier otro Estado, nos respete solamente una parte de nuestros derechos. La interdependencia de los derechos humanos, vuelvo a reiterar, es decir que uno depende del otro, van ligados forzosamente uno del otro. Pasamos al siguiente punto. El principio de la indivisibilidad implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual sea su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad de los derechos humanos, cada uno de ellos conforma el todo del conjunto de derechos humanos que ampara la Constitución, los tratados internacionales, así como su ejercicio. Es decir, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos humanos que se encuentren vinculados, más o menos es al tema de la universalidad y la interdependencia. La indivisibilidad, es decir, no te puedo hacer valer el derecho a la justicia solamente por un lapso de tiempo, o te respeto uno y te violento otro. Debemos de tratar como servidores públicos y más como ciudadanos que sean respetados todos nuestros derechos humanos. Prosigo y ya para ir un poquito terminando. El principio de la interdependencia y la indivisibilidad van ligados. ¿Por qué? Porque todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles o derechos políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social, la educación, los derechos colectivos, los derechos para un sano desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. No podemos, vuelvo al tema, no podemos defender unos sí, unos no. Hacer valer o dejar que nos hagan valer unos sí y unos no. Los derechos humanos deben de ser o se debe buscar que se respeten en todo tiempo y en todo lugar, siempre y cuando estemos delante de un servidor público. Y tú, servidor público que me ves o me escuchas, pues yo también te invito de la manera más atenta, más amable, que nos vayamos cada día capacitando en materia de derechos humanos. Tenemos que ir a la vanguardia en derechos humanos. Hay protocolos de actuación, hay manuales de actuación, hay manuales para llevar a cabo ciertos procedimientos, pero no podemos dejar de lado que todos estos tienen que ir en estricto apego al respeto de los derechos humanos. Y bueno, el principio de la progresividad constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos humanos. Es decir, el Estado está en la obligación de ir avanzando o de ir evolucionando de manera constante para respetar cada día más y mejor los derechos humanos de los cuales gozamos cada uno de nosotros. El Estado también debe promover las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos humanos y no disminuir ese nivel para lograrlo o esas formas para lograrlo. Y termino realmente con esto. Los derechos humanos son la base de nuestra sociedad. No podemos pensar que los derechos humanos no valen, o no podemos como sociedad tener pensamientos
a lo mejor un tanto conformistas y decir, bueno, pues ¿para qué exijo mis derechos humanos si de todos modos el gobierno es así? ¿O para qué levanto la voz si de por sí la gente hace lo que quiere? No, realmente nosotros, o yo le invito a usted que me ve, que se empape de la materia de derechos humanos, que se empape realmente del estudio de los derechos humanos. Y mire, hay un libro que es de Francisco Javier Díaz Reborio, precisamente en la celebración de los 25 años de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí le enseño un librito, ¿verdad? Lea acerca de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando usted exige que se le respeten sus derechos, realmente está contribuyendo para hacer una sociedad mejor. Realmente no podemos quedarnos callados ante las injusticias, que bueno, no todo es culpa del gobierno, no todo es culpa de la sociedad. Yo creo que todos tenemos en nuestro poder la capacidad, a cierta medida, de poder contribuir para poder hacer una mejor sociedad. Lea usted, investigue más acerca de los derechos humanos. Dicho sea de paso, un servidor, pues hace un tiempo nos adherimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos como promotores, y precisamente es parte de esas labores de promoción y difusión que decidimos junto con un equipo hacer este tipo de charlas, este tipo de pues, conferencias, tallercitos, con la finalidad de que usted vaya aprendiendo un poquito más, si le interesa, de lo que son los derechos humanos, cómo se respetan, cuáles son, cómo se hacen valer. Que bueno, ahí está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y si usted ha sufrido alguna violación de derechos humanos, se puede acercar en la oficina de enlace más cercana, que está en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Ahí por internet están los números de teléfono y puede interponer su queja de manera verbal o de manera escrita. ¿Para qué? Para que las personas indicadas supervisen el actuar del servidor público. Y bueno, probablemente no en un afán de lucha, pero sí en un afán de contribuir para mejorar la sociedad, vayamos subsanando el actuar del servidor público, y nosotros también como ciudadanos, como miembros de la sociedad, nos vayamos corrigiendo pues día con día para hacer de nuestra sociedad un lugar mejor. Próximamente vamos a estar dando cápsulas acerca de pues cuáles son los derechos humanos del civil común de la sociedad, cuáles son los derechos humanos también que le amparan como trabajador, cuáles son los derechos humanos en específico de las mujeres, cuáles son los derechos humanos en específico de los hombres, de los niños, de los adolescentes. ¿Por qué? Porque para eso hay leyes y reglamentos que, bueno, le ponen un poquito más de precisión. Son todos iguales, pero le ponen un poquito más de precisión acerca de cómo debemos de llevar a cabo la garantía de nuestros derechos humanos. De igual forma, les vamos a dar algunas pautas para protocolos de actuación de los servidores públicos, también de la propia policía, de tránsito, y no de un lugar en específico, sino de todo el Estado mexicano. Les reitero, con la finalidad de que podamos hacer juntos una sociedad mejor. Espero que le haya sido de utilidad esta información. Espero que le haya pues agradado esta información. No somos los grandes exponentes, pero la intención es que usted junto con nosotros vaya aprendiendo de lo que son los derechos humanos en México, de lo que son los derechos humanos en Veracruz. Y bueno, si usted ha sufrido una queja, ahí está la Comisión Estatal de Derechos Humanos como enlace en la ciudad de Córdoba, Veracruz, y le invito a que se siga formando en derechos humanos. Les agradezco mucho habernos acompañado. Proyecta de tu mano AC, porque la sociedad es primero, y me despido recordándole las acciones que como organismo autónomo no gubernamental venimos realizando: asesoría jurídica gratuita, apoyo médico, apoyo para obtener medicamentos, defensoría en derechos humanos, y bueno, así también como una serie de actividades que la intención es hacer más y mejor a nuestra sociedad. Que pasen un excelente viernes. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.